Dios, seguro que 1000 veces o más os ha pasado esto de ver un tutorial en internet de algo que queríais hacer o habíais pensado hacer y en ese momento os planteasteis: anda, seguro que yo puedo hacer eso. No es tan difícil. No me tengo que gastar mucho dinero comprándolo ya hecho. Además, seguro que casero sale mucho mejor y bla 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 bla. Todos hemos cometido ese error en algún punto de nuestras vidas, por desgracia. Pensarnos que si lo hacemos nosotros nos saldrá igual que comprarlo ya hecho. Hasta que llega el choque de realidad. Dallas Review Mini. Y nos encontramos cosas como esta. Originalmente se supone que son unas galletitas ninja, pero el resultado se parece más a el Pokémon este que es como una gelatina rosa, no me acuerdo del nombre. Y de hecho, ese que está ahí en medio parece que está en esos días del mes, porque si os fijáis entre las patitas, que se asoma como algo de un tono así como rojo distinto. Aunque mi forma preferida es el del que está abajo a la derecha. ¿Eso qué coño es? Si os fijáis bien parece una especie de zapato con los cordones desatados y el tobillo como que está roto por la mitad. ¿Veis la forma o no? Es como el test que le ponen los dibujos de negros con el fondo blanco. ¿Veis a lo que me refiero, no? Pues lo mismo pero con las galletitas. Desde que salió Frozen, todos son publicidades, marketing y más merchandising, pero de todo tipo, sobre el maldito Frozen. Hasta tal punto que termina rayando un poco y todo. Bueno, perdón, ¿qué digo de rayando? Hasta tal punto que fui hace poco a Disneyland París y vendían un puñetero vestido de Frozen por 100 puñeteros euros. Bueno, y el vestido era concretamente de Elsa y no era más que una especie de tela súper finita, de muy mala calidad, que parecía de los chinos, sin ningún tipo de detalle, y que era un vestido más de niña, o sea, era muy pequeña. No tenía ni decorados ni nada. 100 puñeteros euros. Y lo peor es que era oficial, era dentro de las tiendas de Disneyland, en el recinto. Bueno, pero este es otro tema. El tema de ahora es la tarta esta, por llamarlo de alguna forma. Y es que por no gastarse 1000 euros en comprar esta puñetera tarta, bueno, 1000 euros no sé cuánto le habría salido comprarla. Voy a buscar cuánto cuesta una tarta de Frozen. 30 euros. Por 30 euros puedes comprar una tarta así. Y lo que hizo fue esta basura de cosa que ni siquiera se esforzó poniendo la maldita masa blanca y con este manto azul verdoso que parece sacado de el mar del Caribe, así puesto encima en plan hermoso. ¿A quién no le gustan las cookies? Son muy fáciles de hacer y de hecho un día debería hacer una receta de cocina con dalasito, porque hacer cookies se me da espagueti. Sí, dalasito, cocinercito. Y esto es que ni siquiera entiendo cómo le pudo quedar así de esta manera. Me parece increíble. Parecen cacas. Esta persona se come su caca, tenía que decirlo. Este pastel de taza parece que no salió como quería. Y nuevamente tengo que decir que parece caca. No lo neguemos, ¿vale? Es innegable. No podemos negar lo evidente y es que eso es caca. Pero caca no de cualquier forma, ¿vale? Esta caca es como caca que acaba de implosionar, caca que acaba de implosionar y se ha generado una especie de supernova en la propia taza y que ha reventado en el microondas a base de caca. De verdad, es caca. Miradlo bien. ¡Caca! ¿Esta persona ha encendido el horno siquiera? ¿Cómo coño pretende hacer un bizcocho así? Es que lo peor es que parece que los bordes se estaban haciendo, pero después explotó y el contenido se fue un poco a la puta. No sé qué pretendía hacer aquí exactamente, pero, oye, de ositos a cubito no hay tanto, ¿vale? Porque solo cambian las dos primeras letras. Osito, cubito. ¿Lo pilláis? Es una mierda de chiste, lo sé. Hay una cosa que parece que la gente no entiende muy bien cuando las cosas se ponen en el horno. Y es que cuando en internet te dice la receta que hay que dejarlo X minutos, no puedes ni dejarlo más ni dejarlo menos, porque son esos X minutos. Conozco un montón de gente que de repente decide cambiar la receta a su apariencia porque le parece que es así mejor y le quedan pues nada, toda la ripostería se va a puta. Y en este caso, en vez de magdalenas, parecen un montón de pequeños aliens criogenizados y listos para colonizar tus intestinos. Y ahora vamos a volver al punto de dejar las cosas su tiempo justo. Y es que hay veces que simplemente lo ves. Y es que cuando tú ves que algo se está quedando negro, ves ahí que la cosita se está poniendo demasiado negro, puede ser por dos cosas. Una, que se te está quemando, o dos, que te estás poniendo racista. Lo más normal es la primera. Pues esta persona pensó que le gustaban los panqueques un poquito tostaditos, ¿no? Y así los tostó con muchas ganas. Es que no sé ni lo que parece.
Hay recetas que simulan cosas bonitas, algunos simulan animales, arcoiris, yo que sé, muchas cosas, ¿vale? Y esta en concreto intenta simular a estos hermosos pollitos con trozos de pimiento y un huevo cortadito. Son tan monos que dan ganas de no comérselos y mirarlos todo el día y decir, ¡ay, qué adorables! Hasta que de repente surge la magia negra y lo intentas hacer tú, solo, por tu cuenta. Y el resultado es tan horroroso que los pollos parece que acaben de salir de un apocalipsis nuclear. Son pollos del Fallout. Mirad las caras de algunos, en serio. Están en plan, acaba con mi sufrimiento, por favor. Me derrito. Y ese de arriba del todo al medio es que parece que no quiere ni seguir viviendo. Una música triste aquí acercándose a su cara. Como hacer un corazón es demasiado difícil, es mejor hacer la bandera del orgullo gay y ya está. Y así menos complicaciones. Esta hermosa tarta está haciendo la fotosíntesis. Abre sus hojas para que el sol en su plenitud impacte contra ella y hacer esa maravillosa fotosíntesis que tanto desea para alimentar su organismo. Esta persona parece que no tenía platos para echar el arroz con queso que había cocinado y decidió que era una buena idea comérselo directamente del horno. ¡Así no gastas platos! Todos son ventajas. Estos son life hacks para estudiantes, ¿eh? Así que ya sabéis, estudiantes, comed del horno directamente. Así no gastáis ni platos, ni agua, ni jabón. Life hacks. Cuando las cookies se enfadan, se convierten en un volcán de caca. Así le tiras las cookies directamente a tus enemigos a la cara. Y no tienes que gastar tu mano, sedimentar tu palma de tu mano en darles un guantazo, sino que simplemente le tiras las cookies de lava a la cara. Así que no efectúes tu venganza antes de mirar este life hack. Life hacks de venganza. El resultado te sorprenderá. Por cierto, odio los putos títulos de mierda. Lo de, mira lo que pasó después, el resultado te sorprenderá, los odio. Lo peor de este pastel no es que esté desinflado, que lo está y mucho, sino el hecho de que la persona que lo hizo se haya molestado en decorarlo después de ver que estaba desinflado y hecho polvo. Life hacks para parecer más delgado. Esta persona intentando hacer galletitas, las puso tan cerca una de otra que al final todas las galletas se convirtieron en una masa enorme y horrible de un monstruo de galletas. Que no es el monstruo de las galletas, no hay que confundirlo. Es un life hack para fusionarte con tus amigos, rollo Dragon Ball. Si te gustan los macaroons y las cosas francesas así como muy refinadas, que sepas que a esta persona no le gustan nada, ¿vale? Porque la escena del crimen que dejó a su paso no debería ser legal. Y ¿por qué toda la comida me recuerda a caca? No estoy solo yo enfermo, ¿verdad? Vosotros también lo veis. Decidme que no estoy enfermo. No estoy gritando, ¿vale? Me calmo. ¿Cómo se puede hacer mal el ramen? ¿Cómo? ¡No tiene ningún sentido! ¿Has intentado hervir el ramen con un soplete o con un lanzallamas o qué cojones? ¿Cómo has hecho eso? Esta persona prefiere el interracial. Pan doradito con una cosota bien... Ya entendéis el chiste. Esto no sé ni lo que se supone que es. Parece una escena de una película de gore. De verdad no sé lo que es. Y esto... No debería decirlo, pero es que lo parece tanto... Es que es tan parecido, es casi igual, es exactamente lo mismo. Venga ya, no me digáis que soy un enfermo de estas cosas. Vosotros lo sabéis, yo lo sé, no estoy enfermo, no estamos enfermos, ¿vale? Porque yo soy el único que lo puede pensar. Y es que todos pensamos que esto no parece lo que parece. Este té no es té, es otra cosa. Es cacao, ¿eh? ¿O no? Es como cuando echas demasiado cacao en la leche, ¿eh? Pero parece cacao con mucho cacao y poca leche, ¿verdad? No parece té, parece cacao, ¿eh? También parece caca. Y por último, no siempre es buena idea intentar hacer un homenaje a tu ídolo, porque luego pasa lo que pasa. ¿De acuerdo? Bueno. Gracias. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si os gustó mucho no olvidéis compartirlo con vuestros amigos. Y además si hacen una promoción, y es que si te suscribes a mi canal y le das like al vídeo, automáticamente la próxima cocina que hagas será así de horrible. Así que por favor, ponedme vuestros fails en mi Instagram, que es @dalasito. Me etiquetáis y veo que los horribles cocineros pomisitos que sois. Si llegamos a 100.000 likes, haré una segunda parte de este vídeo.
Y así, como siempre. Hasta ya. Habitaciones.